emisión del 2022. Les deseamos un feliz 2022 y nos estaremos viendo cada semana trayendo nuevos temas. Cuando uno constituye una empresa, uno lo que busca es un equipo, en su equipo de trabajo, que el otro compañero tenga conocimientos de los que uno no tiene, o tenga más conocimientos que uno para poder armar el equipo, porque eso es como un equipo de fútbol, ¿sí me entiendes? Sí, exactamente. O sea, todos tienen que saber cuál es su función para poder prestar bien un servicio, y es muy chévere cuando uno va con un equipo de personas que también están entregadas a la empresa. Y están en sintonía. Exacto, hagámosle a eso porque este es nuestro objetivo. Eso es muy, muy chévere y siempre es muy clave lo que dice la doctora Olga, uno trabajar y estar aliado con otros compañeros que le ayuden a crecer a uno, porque uno como contador no se la sabe todas. No. Yo tengo que sincerarme en algo y yo en algunas ocasiones he tenido que tomar el teléfono y llamar a un compañero, una compañera y decirle, me pasa esta situación, no sé qué hacer. Y mi otra compañera me dice, eso a mí ya me pasó, haga esto y lo otro. Listo, gracias, te doy un cafecito, bueno, gracias. Pero sí, eso se trata también de uno tener muy buenas relaciones y compañeros para uno poder sacar adelante su proyecto de empresa, porque si uno no tiene aliados en esto, digamos, es una falla. Y ahí venimos a una reflexión muy interesante, que es lo que dio pie a nuestro grupo de Ready, y es que uno es tan bueno como la comunidad que lo respalda. Exacto. En ese orden de ideas, yo tengo, por ejemplo, un grupo de WhatsApp de mi maestría que es espectacular. O sea, nosotros hace 2 años hice mi maestría y todavía nos seguimos contestando cosas puntuales. ¿Por qué? Porque es que nuestras situaciones a las que nos enfrentamos como contadores y profesionales son tan amplias. Pasan tantos casos de la vida real, tantos casos de la vida real que a uno le toca por obligación consultar amigos. No, y crear un censo, porque la norma de esa interpretación y va muy de la mano de la lectura de cada uno de nuestros colegas, entonces es muy complejo. O sea, es crear como un censo y un grupo. A veces nos toca como preguntarle a ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Y ahí sí tomar una decisión. Sí, ya después de haber también leído, porque siempre recomiendo, leamos nosotros también la norma, hagamos el ejercicio. No nos quedemos con lo que una comunidad dice o un grupo dice. O sea, tratemos de hacer primero un ejercicio de interpretación y después lo llevamos como a la candela. ¿Qué piensan nuestros partners, asociados, aliados que tenemos, nuestro grupo de apoyo sobre los temas en especial? ¿Por qué? Porque es que después llega también la situación y hay algo muy interesante que también viene con esta reflexión. Yo puedo tener el concepto porque mi cliente me lo pide, pero el que asegura el riesgo de la aplicación del concepto es el cliente. Porque es que muchas veces también nosotros como contadores en nuestra profesión nos hemos impuesto unas culpas extremadamente locas, ¿o no? Es correcto, me hiciste acordar de un cliente y tengo que reservarme el nombre y me decía, ¿yo qué hago en esta situación? ¿Yo cómo manejo esta situación? Dígame qué hago. Pues yo como su asesor yo le digo, venga, yo le voy a dar las 3 alternativas que usted tiene para solucionar esto, y lo que hablábamos con la doctora Olga hace unos minutos atrás. Cada opción que usted tiene un riesgo, uno más alto que otro. Usted toma la decisión, no, es que dígame usted yo qué voy a hacer. Le digo, no, yo ya te di las opciones que tienes, la decisión la tomas tú. Porque uno como asesor lo que hace es dar las opciones para poder solucionar tu situación, pero no te puedes decir vete por esta, porque la decisión realmente es tuya. Nosotros te mostramos qué caminos puedes tomar y por cuál a nuestro criterio es el mejor, pero la decisión es tuya. Es tuya, tú como empresario tomas tu decisión. Sí, lo que pasa es que muchas veces nos encontramos con estos casos de la vida real donde el empresario, a pesar de que tú le pusiste sobre el tapete la respuesta a la B y la C, ¿no? Al final dice, no, es que la culpa fue del contador anterior, porque fue que él me lo recomendó. Y ahí es donde, si hay empresarios en este grupo, en esta comunidad que nos estén escuchando, el error no es del contador, porque el error es el que asigna el riesgo, es la persona que es la dueña del proceso, realmente. Así es. Él es el que asigna el riesgo, él es el que dice, me voy por tu concepto, lo tomo, porque la idea también es como cuando tú tienes una enfermedad, sí, o una enfermedad terminal. Me quitaste la palabra de la boca. A un concepto médico, después te vas a otro concepto médico, después te vas a otro concepto médico, y tú escoges cuál es el tratamiento que quieres.
¿sí? O sea, entonces, tengo una frase que escuché en una serie que me encanta porque que se llama Silicon Valley. No la he visto, sí. Recomendadísima. Cuando llega Cabezón y monta una empresa, se montó pues recibe esta plata y todo el tema, ¿no? Y empieza a gastar y malgastar la plata, y entonces el contador se da cuenta que el hombre está malgastando mucho la plata y le dice: yo soy tan bueno como la información que tú me das. Y esa es una frase que de verdad como contadores debemos de interiorizar. Nosotros somos tan buenos en nuestro concepto y en nuestro criterio, aportándole al cliente como la información que el cliente nos aporta. Porque si el cliente nos pide un concepto, pero da información parcializada o información que está mal de base, ¿sí? Porque muchas veces, el cliente no es el que hace la tarea. Muchas veces es la secretaria o algún asistente que tiene o un administrador que tiene, y el administrador oculta información vital para poder dar una buena asesoría, y al final la culpa siempre sale siendo del contador, porque como el administrador es el que mejor relación o más entrañable tiene la relación con el cliente, entonces él dice: no, es que ese contador que usted llamó, pero el error es de ahí. Al final el error es de ahí. Lo que pasa es que a nosotros nos ponen en una posición muy difícil, porque es o le rebato al cliente o pierdo el cliente de plano y quedo hasta enemiga número 1. ¿Qué pasa? Son cosas que pasan en esta profesión y pasan más seguido de lo que se quisiera, ¿no? O sea, son cosas que realmente suceden. Allí la importancia de tener un buen contador y una buena contabilidad en una empresa es que los administradores saben qué recursos tienen y hasta dónde pueden llegar ellos a endeudarse o a invertir. Yo tengo dentro de mi experiencia, mi trabajo de grado para poderme graduar como contador público fue los efectos en el sistema de información contable de X empresa causados por una contabilidad que no era la más buena. Tiene un nombre larguito. Y cuando yo presenté ese trabajo al dueño de la empresa, y yo le dije, ellos estaban abriendo muchas sucursales en todo el valle, y yo le dije: venga, es que aquí hay un problema, y es que la rotación en el departamento contable, la gente no dura más de 2-3 meses y se va. Yo ya llevaba un año allí, ya había aguantado en esa empresa por ganar experiencia, que era lo que tú hablabas. Sí. O sea, yo aguantaba ese trabajo duro por ganar experiencia. Es que así nos toca a todos en los primeros años. Has aguantado el uso y el abuso. Sí. Y no, uno en esta profesión aguanta de todo por ganar experiencia, ¿ya? Y uno se la tiene que aguantar porque usted sale al mercado laboral sin experiencia. Usted no tiene muchas oportunidades. Ahorita hablamos de cositas que hemos aguantado. Sí, algunas. Bueno, entonces yo con mi año que tenía de experiencia allí, estaba haciendo mi trabajo de grado y le dije al dueño de la empresa, le dije: venga, si la contabilidad de la empresa no está actualizada y no está bien, usted está tomando decisiones sobre una contabilidad que no es real. Pues prácticamente ese señor le faltó fue sacarse la correa y darme unos buenos correazos. Y en últimas yo me aburrí, cumplí mi año y a los 2 meses me retiré. Y como 3 años después me di cuenta que la empresa había quebrado. Los puntos que abrió en el Valle del Cauca no dieron resultado, la empresa no tenía liquidez y quebraron las sucursales y quebró la principal. Hoy en día eso es una tienda de chanclas o de vela, creo que es algo así. Sí, así es. Pero eso a lo que yo voy es que es información que los administradores tomaron con base en unos estados financieros que hizo alguien que no contaba con la información correcta. Y esa es la importancia de un contador público dentro de nuestra profesión: contar con la información clara, precisa, concisa, para poderle mostrar al dueño de la empresa, al representante legal, la realidad de su empresa, para que usted pueda tomar decisiones con base en eso. Si no, usted no hace nada. Un contador público prácticamente es como cuando usted va en su carro y ve los controles del carro. Va a X velocidad, allí dice que no vaya más de 60 y usted a 80, bájele velocidad. Va a menos de medio tanque de gasolina, pare a tanquear. Ya, él está brincando el botoncito del aceite, haga revisar el carro. Un contador es prácticamente, en última palabra,
como el que te muestra la realidad de la empresa para que usted, empresario, tome la decisión correcta. Sí, pero también hemos malentendido el tema del contador porque le hemos cargado contador, asistente, auxiliar, contable y el que lleva los tintos barra y trapea. Correcto, realmente. sí. Y el contador no es eso. No es eso. El contador no tiene por qué llegar a hacer eso. O sea, el contador lo que tiene que llegar a hacer es analizar la información que encuentra en esta empresa, pero el que prepara la información tiene que ser la administración. No necesariamente yo tengo que estar sentada todo el tiempo 7x24. Claro, depende del tipo de negocios y del tipo de empresas. Y de experiencia. Y la experiencia que yo Porque tengo. digamos, hay contadores, qué pena que te interrumpa, hay contadores que de cierta manera, por ejemplo, los que estudian de día, ellos salen con cero experiencia, se gradúan como contadores titulares, pero ellos de cierta manera no han adquirido experiencia. Entonces, ¿qué les toca? Empezar desde abajo, empezar como auxiliar, empezar a digitar, ir poco a poco ganando esa experiencia para poder llegar a ese punto donde se sienta como contador a analizar la información y realizar informes. Pero todo hace parte de la academia. O están los profesionales que estudiaron de noche y toda la carrera la estudiaron y la trabajaron y ya cuando se gradúan ya tienen un criterio, ya tienen una experiencia y ya pueden decir, me voy a sentar como un contador a analizar información. Usted sabe, yo como tuve mi primera experiencia laboral en la parte contable, yo trabajé inicialmente en Carvajal como operario en una máquina y me tocaba cargar resmas de papel, pero no esas resmas chiquitas, unas grandes. Me tocaba trasnochar 12 horas en máquinas empaquetadoras, de todo eso, hasta que tuve la oportunidad de entrar a trabajar en la parte contable. Pero ¿sabe yo cómo tuve puesto de trabajo en la parte contable? Y me da hasta pena decirlo, yo mentí en mi hoja de vida, yo dije que tenía experiencia para que me contrataran, porque todo el mundo me decía, es que usted no tiene experiencia. Yo dije, no, pues vamos a ponernos allí una experiencia chiquitica, pues. Al menos. No, tiene experiencia, y me sentaron en ese computador y yo por dentro solo decía, el Señor es mi pastor y nada me faltará, porque yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer allí. Y bueno, me tocó con una buena persona que me dijo, venga, yo le explico, porque usted entra y no lo sueltan de lleno, pues a lo bruto, pues haga las cosas, sino que usted le tiene que dar una inducción para hacer su trabajo. Y usted aprovecha esa inducción para aprender rápido y váyase metiendo en el cuento, porque si no, usted aquí en este país, lamentablemente, si usted no tiene experiencia, usted no es muy un candidato favorito a ser contratado. Y te cuento que ahí, complementando esta experiencia, yo tuve un caso muy particular también adquiriendo experiencia, y es que a mí las personas que más me enseñaron en este trasigar de la carrera contable fueron 2 personas empíricas, contadoras empíricas. Sí. Excelentes contadoras, pero eran empíricos, excelentes auxiliares, asistentes, que es por donde uno comienza, ¿no? Y yo tenía me acuerdo que se llamaba Liliana, trabajaba en una empresa de vitrales, de estas empresas que hacen todo este tema de estantería, de metálica y todo este tema, y lo primero que me enseñó fue arqueo de caja. ¡Qué dolor de cabeza! Eso era un dolor de cabeza, tanto que ella siempre tenía la caja cuadrada, y cuando me la entregó, había un día me sobraban 5,000, al otro día faltaban 5,000. Yo decía, Dios mío, esto nunca lo voy a hacer bien. En serio, o sea. Ahora yo te cuento una experiencia personal. Cuando yo empecé ya a adquirir mi experiencia, pues, mi primera experiencia, aunque yo supuestamente mi hoja de vida ya la traía. Y en esta profesión hay que hablarlo muy sinceramente, doctora, y ustedes me dicen si no están de acuerdo conmigo. Así como hay contadores que son muy nobles y muy buenos explicando el tema, hay otros que son muy crueles. Por no decir la palabra que... Yo soy fan de yo no soy celosa con el conocimiento. No, yo tampoco. Lo que pasa es que yo sí soy fan de la letra con sangre. Bueno. Cuando yo regaño nunca se olvida. No, es que una trato cosa de que nunca se olvide. Una cosa es regañar, pero una cosa es regañar, otra cosa es hacer sentir mal a la otra persona diciéndole prácticamente usted es un bruto. No, yo no la digo, porque, pero se siente bruto, porque es que como yo estoy y le dije y yo expliqué antes, pues ya, ¿cómo te sientas? Es tu problema. Hay diferentes formas de decir las cosas, pero por lo menos dentro de mi experiencia yo me acuerdo que yo estaba empezando segundo semestre de contaduría pública y cometí un error en una fórmula de Excel. Se me fue mal un signo.
Es un error humano. Sí, y eso personalmente hasta ahora, viejo, me pasa, sino que antes de entregar las cosas uno revisa 2 veces y lo revisa otra persona adicional, porque para mí cuando tú entregas un trabajo es como cuando entregas un carro fabricado de cero, tiene que revisarlo y se tiene que ir bien. Y bueno, ese día se me fue ese pequeño error y esa contadora me mira y me dice, ¿usted en qué semestre está? Le dije, no, estoy empezando segundo semestre. Me dijo, ¿sabe qué? Retírese porque esta carrera no fue para usted. No, Uy, a mí, mira, eso me pareció tan cruel. Es cruel. Pero personalmente, a título personal, a mí esas palabras, en lugar de tomarlas como una ofensa y retirarme de la carrera, yo las tomé como un reto para superarme. Sí, claro. Y hoy en día, mira la como empresa para que demostrarle, tengo. yo sí puedo. Mira hoy en día dónde estoy. Mira, por ejemplo, frente a ese caso, yo tengo uno particular también. Yo tenía, digamos que era un proceso, ¿no? Y era un proceso donde la asistente de este proceso tenía que liquidar unas comisiones. Generaba una tabla dinámica y la tabla dinámica generaba unas cédulas y unos valores, ¿cierto? Con esa tabla dinámica, en ese momento se hacía un archivo plano para importar los terceros, ¿cierto? Sí. Resulta que el archivo plano, empezaron a quejarse del equipo de nómina, porque para poder liquidar esas comisiones, todos los meses había que crear cédulas. Yo, ¿pero cómo así? O sea, ¿por qué? No, que hay que crearlas, porque son nuevos. Y decía ella, entonces, a mí me da risa porque en mi caso particular, como yo tengo un carácter tan fuerte, yo no voy aquí a limpiar mi imagen a lo tonto, porque yo sé que yo tengo un carácter muy fuerte. Entonces, yo soy muy consciente que cuando alguien llega con un problema a mi mano, es porque se mató literalmente por todas las opciones. Por todos los departamentos, tratando de encontrar una solución. Sé que cuando una persona llega a mi mano a preguntar, es porque ya se desgastó, se devanó, luchó contra la administración, porque parte de detectar los errores de las empresas es luchar contra una administración que te dice, ay no, yo todo lo hago bien, no, yo estoy muy bien. Entonces llega y me dice, mira Galucia, no te miento, mira, este tercero lo he creado 5 veces. 5 veces. Y me mostró la cantidad de terceros. Y claro, empiezo yo a ver los números y totalmente locos. Entonces le dije yo, listo, me fui donde la persona, la susodicha. Le dije, ven, muéstrame el archivo plano con el que estás trabajando. Muéstrame cómo haces el proceso. Y empezó a mostrarme con el proceso. Resulta que en la parte de las cédulas, en lugar de estar identificando la cédula que tú le dices como tabla, como tabulador, no la estaba colocando en la fila, sino en la columna, entonces sumaba hacia abajo. Ah, ya. Entonces iba sumando hacia abajo. Fue una mala elaboración de una tabla dinámica que generaba la creación, pero la persona no se autocorregía. Nunca se autocorregía, no, el error era el error y siempre tiraban el error en el que tenía que generar el pago. No, es que yo pasé el archivo y lo pasé a tiempo, lo pasé en los primeros días para que generaran el pago. ¿Qué pasa nómina que no genera el pago? Y nómina loca creando 200, 300 terceros para saber de que el error estaba desde la base. Entonces, ahí es, y pasa, pero la cuestión es que nosotros, y es parte también de las tareas que siempre tenemos cuando llegamos a una organización o cuando montamos nuestra propia organización, es esa cultura de autocontrol, de que yo no tengo por qué descargar el error de un departamento en el otro, sino que garantizar que cuando yo estoy enviando información a otro departamento para que la procese o la pague, esté totalmente garantizado por mi parte que no existen errores. Es lo que yo les decía, entonces ustedes desgastan a la gente de nómina creando terceros locos, porque aparte de los errores que eso genera en medios magnéticos, en la integridad de terceros, es que la integridad de terceros es un tema importante, por eso es que yo no puedo andar creando terceros a la loca, sino que tengo que pedir un root, tengo que pedir papeles, tengo que hacer una debida diligencia de esos terceros que yo estoy creando en una base de datos, porque lo que yo no haga bien de entrada, al final, cuando yo tenga que hacer medios magnéticos, van a ser un dolor de cabeza total. Y ya era un dolor de cabeza de 5 meses. Que ahí es donde ya sí me pongo brava y peleo con todo el mundo, porque me parece el colmo. No, y el reproceso que ocasionó. Atención a la queja que tenía inicialmente el departamento que estaba
reportando el problema, no, era que no, yo lo hacía bien y era que ella no respondía y ese no era el caso. Hasta que a la persona le tocó venir con su queja donde mí y entonces ya peleamos. Hay quien queda, lo gracioso del tema es que como uno es el que al final sale encontrando el problema, identificando el riesgo y poniendo en cintura los equipos de ahí hacia abajo, general. El malo es uno. El malo es uno. Entonces dicen, no, es que es el tono. Entonces le digo yo, no, o sea, sabes, es que hay veces que uno no entiende la poca capacidad de autogestión que tiene la gente. Ves, que tienen algunos, porque es capacidad de autogestión. Hombre, si yo estoy viendo que de verdad está equivocado mi archivo, al contrario, pues pido una disculpa, ¿no? Pero no lo que tú dices, llénese más caramba, tengo que hacerlo mejor porque este error sí es grande y este error le está costando tiempo y recursos a la organización. Entonces, en vez de mirarlo como es que aquella me tiene bronca, es mirarlo desde la óptica. Es reflexionar. Reflexionemos sobre nuestros propios errores, nuestro proceder frente al error. No debemos de tener miedo a equivocarnos, nos equivocamos constantemente, pero el peor error que nosotros podemos tener es el no reconocer cuando nos equivocamos o cuando no estamos atendiendo un caso particular con la debida diligencia que debería de tener, que eso es pues parte del trabajo que uno viene ejerciendo. Eso lo da la independencia y los años de trabajo como independiente. Sabes que yo sí cuando fui empleado y cometía un error, yo sí iba donde el jefe y le decía, la cagué. ¿Qué pasa? Que es lo más humilde que uno debe tener como profesional. Literal, hice esto y lo otro y no sé cómo solucionarlo. Mira, hay una frase, yo tengo hay una frase que a mí sí me molesta mucho. O sea, cuando a mí un profesional viene y me dice, mira, la embarré en esto, ¿cierto? Pero cuando me dicen a mí, ay, doctora Olga, mira, es que yo no sé qué pasa ahí. Ah, no, eso es otra voz. Ahí sí ya, o sea, a mí, yo no sé, o sea, lo digo, es programación neurolingüística, o sea, no digan eso. Entra en choque. A mí me entra en choque, porque yo estoy trabajando, entonces como si me dijera, es que yo no sé qué estoy haciendo. No, sí, yo siempre llegaba con el problema, pero ya traía las soluciones debajo de la manga. Es que mira, yo entré y yo identifiqué el problema, es que yo no estoy poniendo la situación, esa es la forma de decirlo. Yo no estoy poniendo la situación porque yo no haya identificado el problema, tan identifiqué el problema que estoy yendo donde mi jefe inmediato decirle, mira, encontré esto. Pero no, yo no sé qué pasa ahí, no, lo encontré, mire que aquí hay una situación de esto y de esto. Ahora, ¿cómo lo puedo arreglar? Porque sí me equivoqué, pero no es, yo no sé qué pasó ahí como, venga, me sacudo el problema porque es que yo no fui, no, yo sí fui. No, y ahora te cuento una cosa por experiencia, hay profesionales en esto que llegan y hacen lo que tú dices, es que cometí un error, este es el problema y todo. Son las 5 en punto, bueno, adiós, me voy. Y es un viernes y revuelven el lunes y uno dice, bueno, y el chicharrón se va a quedar allí sábado, domingo hasta el lunes, eso hay que solucionarlo. No, qué pena, es que a esta hora ya no encuentro bus para irme para mi casa, entonces yo me tengo que ir. Esa falta de compromiso. Esa es la palabra. Y responsabilidad, porque es que si yo cometí un error, lo más responsable es quedarme y corregirlo. Y ahí es donde identificamos un tema clave en el tema de la independencia. Y es que los errores que a uno le pasan como empleado no se los pasan como independiente. O sea, como independiente ese tipo de situaciones se solucionan sí o sí, porque es que ahí eres tú desde tu carta de empresario que está invirtiendo en la empresa que estás creando, que es la que va a tener ese branding, ese nombre. Entonces yo no me puedo dar el lujo de decir, ay, venga, lo arreglo el lunes, qué pena, me fui porque es que tengo que, o sea, el cliente sí necesita la atención especial. Por algo abrimos la empresa, por algo creamos la empresa, para dar esta atención especial. Entonces no es que yo me fui, son las 6 de la tarde y yo ya me voy, porque yo no estoy facturando sueldo, yo estoy facturando. O sea, no estoy cobrando un sueldo ni me estoy ganando unas prestaciones. Estoy facturando. De ese buen trabajo que yo haga depende que mi voz a voz se incremente y llegue a más clientes y más clientes quieran mi trabajo. Pero si yo llego y encuentro el problema y le digo a mi cliente, ay, mira, encontré esto, pero mira, o sea, hoy no. Y es curioso el tema porque he visto profesionales relajados. No, y que minimizan la situación. O sea, lo he visto tanto desde la óptica de empleada como desde la óptica de independiente.
Cuando tú encuentras, por ejemplo, yo como empleada, pues fui muchos años contadora, también fui muchos años auditora. Entonces, como auditora encontraba situaciones, ¿no? Y llegaba uno donde el contador, el director financiero, y, sí, pero... O sea... Pues, échele la bendición. Échele la bendición y como que, y ahí qué hacemos, pero no, tranquila. Es que si quiere anotar esa preocupación, como que, me pasó, por favor, me pasó eso, lo otro, pero como ya uno, al último uno piensa, ¿será que yo estoy loco? O sea, me enloquecí. ¿O será que yo me estreso por nada? ¿Será que yo me estreso por nada? Soy muy neurasténica, o sea, ¿qué me pasa? Pero no es eso, es que he visto muchas veces que en las cadenas de errores que suceden en las organizaciones, hay personas que son expertas en eufemismos, expertas en minimizar situaciones, en decirle al gerente, porque tiene cierto grado de amistad con el gerente, decirle al gerente, ay no, tranquilo, no, es que ya es excesiva, es crítica. Y uno dice, lo curioso del tema es que como nosotros también dependemos de la voluntad del Estado para fiscalizar, ¿cierto? Muchos de los riesgos que como auditores denunciamos todo el tiempo, pues muchos de esos riesgos no se dan, no se cumplen todo el tiempo, porque estamos en una maquinaria de Estado que no fiscaliza al 100% ni siquiera al 40% de lo que debería de fiscalizar. Entonces, al final uno puede encontrar muchos riesgos en una organización y el administrador los minimiza todos con sus eufemismos y sus cosas. Sí. Y resulta que el Estado, que también debería de acompañar a este contador en lo que encuentra, ese auditor, este revisor fiscal en lo que encuentra, también se hace el de la vista gorda y no fiscaliza. Entonces uno queda como el histérico del paseo, el que está hablando por hablar, el que solamente habla por protagonismo, pero no por realidad. Y resulta que si nuestro Estado fuera un poco más juicioso, todos esos riesgos se configurarían en algún momento y se harían realidad. Pero nuestro Estado realmente no es juicioso. Pues en mi experiencia he encontrado que el Estado no es juicioso. La frase que uno escucha es, ese contador sí jode, ole. Qué raco pa' O joder. ese revisor fiscal. O ese auditor sí jode. Molesta mucho. Ay, No. pero ¿por qué tanta cosa? ¿Por qué pide tanta cosa? Y yo, ay, Pero, señor, no, una de las frases también. No, es que aquí no lo hacemos así. Sí. Yo te digo, sí, no lo hacíamos. Sabes que aquí Es que hay un comentario que nos hacen aquí, dice, soy estudiante de Contaduría Pública, estas charlas me servirían para ejercer una cosa de la que no hemos hablado aquí, que yo pienso que es importantísima para nuestra profesión, y es que usted es medio contador si usted no maneja o no sabe manejar Excel. No. Eso Totalmente. no lo hemos Eso tocado y es deberíamos la tocarlo prioridad. porque el Excel es prácticamente su fusil de combate para ejercer su profesión. Usted, contador que no es uno sepa de los Excel, principales conocimientos que tiene que tener un contador. Lo aclaro totalmente. Eso. Yo fui una antes de conocer Excel y Y otra después de conocer. Excel. Y esa que fui antes del Excel fue la que trasnochaba horas haciendo cuadros tontos. Pues porque cuando tú no conoces todas las facultades del Excel, pues tú trabajas doble. Lo mucho porque que optimiza. estás el llevando, Excel. pero el Excel es un optimizador de tu ejercicio. estás con tu calculadora grandota, Exacto. esa rojito que está. Yo no solamente, o sea, por ejemplo, tablas dinámicas. Tablas dinámicas es una herramienta esencial en el Excel. ¿Por qué? Porque es que la tabla dinámica, en nuestro ejercicio contable, la tabla dinámica te ayuda a analizar cuentas desde todo tipo. O sea, tú puedes identificar por tercero cuáles terceros están con la naturaleza que no corresponde. Entonces, ¿qué pasó con esos terceros? O sea, tú La puedes, fórmula de buscar B. la fórmula de buscar B, La fórmula de sintaxis. el autocompletar. El por ejemplo. Ahora, yo le digo una cosa. Un optimizador. Para el caso de las personas que son estudiantes de Contaduría Pública, si ustedes se dan cuenta en los pénsul de las universidades aquí en Colombia, no hay uno solo, o no lo conozco yo, No. que diga curso de Excel básico, curso de Excel intermedio, curso de Excel avanzado. Y esta es una carrera que lo debería tener. Lo debería tener. Ahora, si su universidad no lo tiene, Exacto. hágalo, páguelo, Sí. páguelo y hágalo. Porque eso es un una inversión goodwill. para usted mismo. Exacto. Es una inversión para usted mismo.
Y yo les digo, por ejemplo, yo el Excel que he aprendido lo he aprendido porque he tenido grandes amigos que me van mostrando y vamos cacharreando, ¿no? Porque yo me acuerdo, yo aprendí Excel, tablas dinámicas en unos medios magnéticos del 2009. Aprendí tablas dinámicas. Y fue porque en ese tiempo, en ese momento, yo estaba... había en ese momento un formato que era el 1001 y el 1002. ¿Te acuerdas que se decía el 1001 que era todos los datos y el 1002 que era la retención en la fuente? Y cuando tú no sabes Excel, entonces tú llenas eso a manito, a pedal, ¿no? O sea, tú llegas, vacías el archivo contable que te genera el sistema y comienzas a cortar, pegar, cortar y pegar. Y resulta que para o en su defecto lo imprimí ahí. Y o en su defecto cuando no, te lo imprimes con la reglita, la hojita y la reglita. ¿En serio? No, todos pasamos por ahí. Entonces todos pasamos por ahí. O sea, estamos hablando de que aquí tenemos contadores en ejercicio de más de 15 años de trabajo. Entonces todos nosotros, la generación X, yo lo reconozco, yo también usé la reglita. Nos tocó adaptarnos a estas herramientas. Nosotros fuimos pre-sistemas y nos tocó adaptarnos a la maldita sea a los sistemas. Entonces comenzaba, entonces llegó el ingeniero y le dije, yo estaba revisando, digamos que por intuición, porque muchas de las cosas que yo he aprendido en la vida realmente y he aplicado en mi vida las he aplicado por intuición. O sea, a mí nadie me ha dicho, tú coges aquí y confirmas con este. La verdad no he tenido esa mano amiga que me lleve la mano en mi época profesional ya más grande. ¿No? La principal sí, como les digo, me enseñaron personas empíricas. Y es que yo te digo una cosa, uno antes para aprender de Excel, en nuestra época usted tenía que irse a una biblioteca y empezar a buscar un libro o algo porque habían libros de manual de Excel. Hoy en día usted se mete en YouTube y cómo hacer fórmula, buscar B y ahí está todo. Hoy en día la tienen fácil. Cuando me desembarro por YouTube. Yo uso tutoriales para todo en YouTube. Es que, o sea, en Google. Por eso es que a mí me causa mucha curiosidad como profesionales cuando nosotros somos tan reacios a compartir el conocimiento. Sí. Porque, señores, o sea, la verdad, toda la información está ahí. O sea, nosotros ya no tenemos por qué darnos, como decir, no, es que esto lo sé. Yo no soy el dueño absoluto del conocimiento, realmente. Si puedo servir de puente para que alguien agilice su trabajo y no pierda tiempo, maravilloso. Pues yo honestamente pienso que es una decisión que yo como de vida he tomado y es el que me pregunte, le explico. Yo les cuento. No necesito pagarme para eso, ni escribirme por el inbox, porque me parece que hay respuestas que se tienen que dar, ¿no? Yo les cuento una experiencia cuando trabajaba en Leasing Corp y Colombiana y empezamos este proceso de implementación a las NIF. Se cargaba en un sistema que se llama Hyperion y el ESFA, esta situación financiera de apertura, para cargarlo en ese sistema nos tomó hacer la plantilla de cargue 3 días en hacerla. 3 días. Y ahí es donde uno pelea por el sistema y uno dice, ven, pero qué maldito sistema tan complicado, ¿vale la pena? Es para que ustedes vean, o sea, la importancia de saber manejar Excel, que esa primera plantilla que se cargó en 3 días, cuando ya eso se pudo pasar a un Excel a las necesidades de uno, ese proceso de carga se pasó a hacerse en 8 horas y después de 8 horas a 3 horas y después de 3 horas a 2 horas. No. Miren la importancia del Excel, muchachos, pasar de 3 días a hacer un archivo a hacerlo en 2 horas. Mire, queridos, el Excel es una herramienta que usted sí debe aprender a manejarla. Yo preparé una vez un compañero mío de trabajo, una que yo estaba, digamos que estaba capacitando en su momento, pero tenía otro trabajo, otro proyecto que me estaba abarcando mucho tiempo, entonces no lo había podido guiar en el proceso. Y entonces me dijo, ya preparé los medios magnéticos. Y entonces me mandó el archivo. Ay, cuando yo era una empresa grande. Estamos hablando de que era una empresa grande, una empresa que mínimo tenían que salir más o menos 13 XML de 5,000, ¿cierto? Por ahí 15,000 registros. Cuando me manda el XML, el 1001, hablando del 1001, que pues es que lo que hemos hablado siempre, cuando el contador dice, no, yo ya tengo los medios magnéticos, entonces le digo yo, sí, ya tiene el 1001, no, ese no, entonces no los tienes, o sea, no vale caspa que no tiene nada. Eso me pasa a mí, que ya que tengo los medios magnéticos, solo me falta un formato. ¿Cuál? El 1001, no tienes nada. No tiene nada. O sea, no tiene nada, es que, seamos sinceros, entonces llega y me manda el formato que yo sabía que mínimo barato tenía que tener 15,000 registros, y me lo mandó con 3,200. Ah, ya está.
Y resulta que faltaban 2 días para presentar. Ahí es donde les digo que la información que esa persona tiró 2 meses haciendo, con tablas de Excel, con tablas dinámicas, con proceso, yo la condensé y en 2 días. Pero pero 2 días con sus noches, ¿no? Sí. O sea, no fueron 2 días de alegría, no, fueron 2 días con sus noches. Ahora, ¿qué fórmulas utilicé? Buscar las tablas dinámicas, porque es que son importantes las tablas dinámicas, porque es que las tablas dinámicas te evitan el tema de llaves duplicadas. Que es que, por ejemplo, yo tengo un tercero que está repetido en varios, el concepto, por ejemplo, 50-16 es un concepto que te agrupa varios ítems de los terceros de la cuenta de un plan contable. El 50-16 te sirve para algunos gastos varios como casino y restaurantes, como otros gastos que están ahí. Te sirve para, por ejemplo, no tanto el tema de servicios, sino, por ejemplo, cuando yo pago algunos mantenimientos que no están propiamente destinados dentro del mantenimiento, no los puedo catalogar dentro de servicios, entonces se van en el 50-16, o sea, todo lo que sobra se va en el 50-16. Y las compras en general. Pero resulta que yo me voy reconfigurando todas mis cuentas contables, las voy reconfigurando a qué código la voy a llevar. Entonces, ese 50-16 me puede aparecer repetido 3 veces. Ahí es donde la tabla dinámica te funciona perfecto porque te agrupa. Ese grupo de terceros, ese tercero que se fue en 3 conceptos por 3 gastos diferentes, pero en un mismo concepto al final de cuentas para el medio magnético. Otra herramienta que fue valiosísima para mí, que me la enseñó el ingeniero de sistemas que les cuento, yo estaba agotada trabajando, yo siempre he tenido una fiscalidad, como les decía, por intuición, no porque me dijeran. En ese momento era el 1001 y el 1002 que era la retención de la fuente y el 1005 que era el IVA descontado. Yo siempre he procurado cruzar esos 3, yo los cruzo. ¿A nivel de qué? A nivel de terceros, garantizando que todo lo que esté en este IVA descontable esté en este 1001. Todo lo que esté en esta retención de la fuente que era el 1002 esté en el 1001, porque en ese momento se separaba, ¿no? Sí. Entonces yo siempre partía y yo siempre parto de la base para realizar los magnéticos de la retención de la fuente, porque la retención de la fuente para mí sí o sí tiene que estar dentro de los medios magnéticos. Hay quienes arrancan a la loca con un balance a nivel de terceros y empiezan a vaciar. Y entonces resulta que hay veces que, por ejemplo, el gasto de dotación. El gasto de dotación generalmente se incluye dentro de las cuentas de nóminas, pero tú tienes una retención por compras. Pero no se puede, pero que tiene una retención por compras, entonces es un 50-16. ¿Ves? Entonces esos temas, todo viene de la parametrización de la cuenta. Cuando lo va metiendo y yo le pago ese gasto de dotación a una empresa, no, si bien está en cabeza del empleado cuando entrego la dotación, realmente el pago yo se lo hice a una empresa a la que le mandé a hacer la dotación. Sí, es así. Entonces, esos son temas que parecen como pendejada, pero explotan en los medios magnéticos. Ahí es donde uno los ve. Oiga, Doc, y hablando de esto de medios magnéticos, y a ti también, Doc Jessica, les hago una pregunta y me responden con toda su sinceridad posible. Claro, yo ya sé cuál es su respuesta, Doc, porque ya la digo, sino que la quiero tocar. ¿A usted les ha tocado trasnochar hasta de amanecida en sus trabajos contables? Porque yo levanto la mano, a mí sí, varias veces. Mucho. Yo empecé este trabajo en el 2002 y yo les puedo decir que llevo, 20 años trasnochando. Cuando pienso, ya no. A mí me llegó a pasar como un capítulo de Los Simpsons donde Homero consiguió 2 trabajos y que él salía de la planta nuclear y se iba a acostar y se acostaba y le sonaba la alarma y se tenía que ir al otro trabajo, literal. Porque cuando Lisa quería un pony. Sí, cuando Lisa quería un pony. Y aún pasa porque, ¿qué pasa? Ahorita en este momento estamos en la etapa también de revisión, pero nos toca esa revisión que nos toca volverlo a hacer. Sí, prácticamente. ¿Y qué pasa? Que nos la pasan como sobre tiempo y no hay tiempo de esperar a que corrija y nos toca corregir y trasnochar corrigiendo. Hemos identificado, por ejemplo, yo siempre he dicho, lo que podemos arreglar nosotros, no se lo descarguemos al cliente. O sea, es política mía, ¿no? Sí. Es política mía porque yo he visto muchas firmas de consultoría que llegan y sacan 50,000 hallazgos que definitivamente dicen, no, es que yo no coadministro, ¿cierto? Pero en el no coadministro es tirarle la pelota al cliente para que supuestamente lo arregle. Y resulta que el cliente va a tener este personaje
que a veces es nefasto una organización que utiliza todos los eufemismos posibles para no hacer la tarea, ¿no? Porque es una bobada, porque yo porque voy a hacer eso, porque es que para eso no me pagan a mí, y porque al final del día la contadora, esta revisora fiscal o esta auditora está loca, es histérica, y eso es una bobada. Y es una bobada. Claro, como la mayoría de los riesgos no se materializan por lo que ya hemos hablado de la fiscalización del Estado, que es como tan lenta, entonces digamos que uno siempre va a quedar con el papel más delicado. O sea, la fibra más sensible queda del lado de uno. Pero entonces ahí es donde yo les digo siempre, pues hombre, mientras pasen por mi lado, como dice Anonymous Watch, mientras pasen por mi lado, aquí se arregla y se le indica el error y se organizó de una vez y se manda el formato ya, con la validación y la corrección. ¿Por qué? Porque prefiero evitarme la situación más adelante, que es cuando llega el oficio de la DIAN diciéndole, mire, encontramos 50.000 errores y y entonces ya, ¡ay, venga! Y entonces salen todos librando sus culpas. Entonces salgo yo, desde la óptica de cara al cliente, diciéndole, no, yo lo encontré. Pero al final del día, el cliente es el que va a tener el problema. Entonces yo, sinceramente, considero que eso tampoco es un buen servicio. O sea, yo no. Yo sé que muchos tienen un criterio muy diferente y lo valido y lo valoro, porque sé que es un ejercicio muy complejo, pero yo prefiero tener 5 clientes bien atendidos en ese sistema, garantizando que su contabilidad no va a tener, minimizando la mayor cantidad de riesgos posibles frente al Estado, frente a los efectos de fiscalización, que si ya se pasó uno, pues es que tampoco somos infalibles, ¿no? O sea, digo que yo estoy clara en que trato de damos nuestro mejor esfuerzo. Exactamente. Lo tratamos de dar siempre. Y minimizar el riesgo. Los mayores riesgos que podamos encontrar. Como dicen las NIF, hay errores aritméticos. Exactamente, hay errores aritméticos. Tengo una amiga que tuvo un caso particular. Hubo una especie de arreglo de una cuenta de cobro cuando yo me voy y pacto con el Estado y cuadro un tema. Y entonces resulta que en el cuadro que hicieron con el funcionario, con todo el tema, había un error aritmético. Y se identificó por ahí, decirme que se sentó ella y me dijo, mira, y me lo pilla ahora, ya se ha pagado todo. O sea, yo le digo, o sea, en serio, ya no hay nada que hacer, o sea, ensayé. O sea, ¿qué posibilidad hay? El Estado no va a pelear porque usted le pagó más. El Estado no pelea más. El Estado pelea porque usted le pagó de menos, ¿sí? El cliente realmente ni lo sintió porque es que él mismo lo cuadró y lo coordinó y lo mandó a pagar. Entonces dígame, ¿cuál es el problema? Al final del día realmente me estoy estresando por un problema que se escapó de mi control. Y ahí es a donde hay muchos problemas en la profesión que sí se escapan del control porque sí están sujetos al error. Y al error de incluso interpretaciones, de este tipo de procesos donde se pagó de más, pero digamos que fue una cuenta, un error en una cadena de errores. Y ahí donde llega la reflexión de por qué se estrellan los aviones. ¿Saben por qué se estrellan la mayoría de los aviones? Porque el cerebro psicológicamente está optando por la salida más fácil. Siempre tu cerebro va a optar por la salida más fácil. Entonces cuando yo tengo esta Jessica revisa y yo le reviso a Jessica, mi cerebro me dice a mí, ella le hizo bien. O sea, no te mates mucho, que entonces resulta que el piloto y el copiloto, el copiloto mete las coordenadas y el piloto valida que las coordenadas que metió el copiloto están bien. Pero el cerebro ya le dijo, o sea, eso ya lo metió, ya. Relájese. Y créanme que ese ha sido causal de accidentes de aviones, cuando vean Mayday, catástrofes aéreas, porque uno es muy sádico y ve eso. Ese ha sido un referente en varios casos. Entonces, cuando yo veo un problema de eso, de la contabilidad, digo, hombre, es que es eso, es una cadena de errores. Y ahí es donde hablamos desde el inicio, la cultura del autocontrol. O sea, revísate tú, garantiza tú tu información. ¿Por qué? Porque en el momento en que la información sale de mí, ¿sí?, la otra persona carga tiene mucha más, 50% de susceptibilidad de cargar con mi error, porque no lo va a revisar en la misma exhaustividad en la que yo lo preparé, sino que simplemente lo va a revisar. Muchos lo revisan a ojo, algunos tienen un ojo muy entrenado y lo van a encontrar, otros no tanto. Que cuando usted dice que muchos tienen un ojo muy entrenado y lo van a encontrar,
Yo sé que algunos contadores ya se saben este truco, pero yo lo voy a revelar como el mago. Me voy a quitar me voy a poner la máscara y voy a revelar el secreto. Cuando a mí me pasan una conciliación bancaria o una revisión de algo y encuentran una diferencia y los muchachos dicen, no, es que yo no encuentro la diferencia, y les coloco un ejemplo, la diferencia son 320.400 pesos y usted no sabe dónde está la diferencia. Es muy sencillo, porque usted coja esos 320.400 y sume los dígitos que componen esa cifra. Sume 3 más 2 más 0 más 4 más 0 más 0. Si la suma de los dígitos de ese valor es múltiplo de 9, el error fue de digitación. Era 120.000 y usted escribió 102.000 pesos. Entonces yo cuando veo esa diferencia que hay ahí, yo sumo los dígitos y yo digo 3 más 2 más 4, 9, es error de digitación. ¿Y usted cómo sabe? No es error de digitación, busque. No, eso no es. Venga, busquemos. Ya, no eran 120.000, eran 102.000, lo digitaste mal. Ay, sí, o cuando cruzan los números. Exacto, cuando los cruzan. Ese valor también se que identifica ese es un tipcito allí que yo creo que muchos contadores ya lo saben, algunos de pronto no. Pero eso sirve, le cuento. Claro. Eso me ha salvado a mí de unas. No, generalmente cuando existen los temas de conciliación, básicamente yo lo que hago es como volver a recapitular. O sea, empecemos desde el principio. ¿Qué tomaste? ¿Cuáles son tus fuentes? Y empezamos a revisar. Porque muchas veces también pasa que la persona o vio un gasto, o vio un soporte, o no lo tuvo en cuenta, a pesar de que estaba ahí. Una vez teníamos una compañera con un arqueo de caja, llevaba horas buscando 3 millones de pesos. Entonces me dijo, Olga, no sé, ya no sé qué hacer, siéntate tú aquí. Entonces yo me senté en el escritorio de ella, cogí su computador, su Excel, era muy ordenada, y empecé a analizar todas las consignaciones que ella había incluido en el Excel, y empecé a revisar los papeles que soportaban esta. Entonces le dije, aquí no encuentro nada. Y entonces cuando miré aquí a este lado, le dije yo, y estaba debajo del teléfono. Te entrepapeló. Le dije yo, ¿y este soporte? Encontré, era una consignación. Pero son cosas que... Otro truquito también muy bueno, a veces pues es como también el cerebro se bloquea. Después de tanto tiempo de uno estar buscando una diferencia, de no encontrarla, ¿qué recomiendo yo? Párese, dispérsese, porque a veces el estrés bloquea tanto que uno no lo ve y está ahí. Bueno. Entonces uno se para, se dispersa, se siente, ay, ahí está. Ahora ahí está. Eso pasa mucho y es un truquito que no se mate tanto. Pare, dispérsese y ya llega y yo lo quisiera encuentra. hablar de ese tema de una cosa, pero me da pena hablarlo. ¿Por qué? No, que sí es cierto. Uno cuando se desestresa soluciona mejor las cosas. Hay otra más tenaz, es cuando yo veo a este empleado revisando una conciliación bancaria que las personas de la comunidad que están incluidas en ese rubro, ellos saben que eso pasó. Entonces llevaba horas sentada revisando una conciliación bancaria. Entonces cuando yo ya, pues en una empresa grande, entonces cuando yo veo a un contador, un asistente sentado revisando, salió a la 1, volvió a la 1:45, yo salí, volví, la vi, me fui a almorzar, la vi que se quedó, me extrañé, o sea, yo la vi toda la mañana con ¿qué la pasó? conciliación, volví a las 2 de la tarde, vi que estaba ahí, o sea, llegó a la 1:45, la mujer casi no almorzó, y yo dije, bueno, y entonces ya llegué y le dije yo, uy, ¿qué te pasa? O sea, yo ya me alerté, yo dije, caray, el robo fue el robo, o sea, porque sí, estamos hablando de bancos, estamos hablando de que estaba 4 horas pegada, y entonces le digo yo, ven, es muy grande el descuadro, y me dice, ¿me encuentras 3.500 pesos? 3.500. Y yo, allá me dio tanta impaciencia que llegué, ahí hablando de reacciones. No se mate por 3.000. Reacciones groseras que uno puede. No, llegué, ella yo creo que no me conocía muy bien. No, cogí un billete de 5 y le dije, tranquila, guarde 2.000 para el pan, mamita, que. No, chao. O sea, en serio. O sea, en serio, le dije, usted se gastó 4 horas buscando un gasto, un GMF. O sea. Eso es no deducible ya. Yo pensé que era que le faltaban 10 millones, 12 millones, algo que valiera la pena, 1 millón. Como dice el meme que yo puse ahí, yo eso a gastos varios con el NIT 2222 y por ya. favor, o sea,
hay cosas, hay tiempos y movimientos, y parte, hay contadores que tienen esa tarea, o el contador que llega a la empresa y dice, porque pasan las consultorías, ¿no? Sí. Y dice, esta información no sirve para nada, ¿no? Porque no sé por qué tienen ese problema bastantes, o sea, porque lo digo porque desde la óptica de empleada lidié con muchas consultorías que tiraban esa perla. Y entonces ponían a la contabilidad, es que a devolver 2 años de contabilidad, que porque al contador lo que estaba ahí no le parecía. Y yo le digo, oiga, es que si yo me puedo devolver lo que tú quieras, pero el resultado, eso es como con la mecánica cuántica, eso te va a dar resultados diferentes cada vez que tú lo reestructures. Hombre, cuando tú coges una renta, tú puedes tener un balance de prueba muy jodido, muy lindo, unos anexos muy cuadrados. Coja la renta cualquiera de 2 años y siempre vas a encontrar algo que se pudo hacer mejor o algo que debía de mostrarse aquí y podía haberse mostrado aquí. O sea, tu concepto cambia porque tu filosofía va avanzando. Entonces tu concepto siempre va a cambiar. No es lo mismo esa persona de hace 2 años digitando un gasto que lo pudo haber llevado a gastos ornamentales que existen y otra que lo llevó a gastos varios porque va acosada, llevada del carajo y no, ¿qué? Estas florecitas se fueron por aquí. 51, 95, 95, ya. No nos matemos más, o sea. Es que la factura no se ve el ni 2, 2, 2, 2, 2 y ya. Ahora con esos papeles que hay hoy, ese papelito que te entregan, por ejemplo, la mayoría de las superficies, de las grandes superficies, que es donde la mayoría de las empresas hacen sus compras, ¿no? Porque sale más económico. Y entonces llega ese papel de nada que se borra. Dime tú qué le vas a encontrar a ese soporte en 2 años que te volviste a revisar. No, bueno, ya o sea, para ir finalizando, yo me estaba riendo de algo ahora. Y era que a mí, es que me da pena decirlo, pero a mí hay... Una anécdota. No, pero es que no, en serio, esa anécdota. Y hay cuando yo he tenido chicharrones en la parte contable, las mejores soluciones a esos chicharrones a mí se me han ocurrido en 2 situaciones. Cuando me estoy duchando y el cuerpo está completamente relajado y yo pienso en el problema y yo digo, ahí está. Yo digo, listo, ya sé cómo lo voy a encontrar. Casi que sale el baño diciendo, Sí, yo, ya me estoy enjaulando y yo, sí, no estoy espérate, yo cojo el celular y le escribo a fulano, que lo vamos a resolver así, ya, eso me pasa a mí. A mí me pasa mucho y paso por grosera, por intromisión. Porque a veces me ocurren las cosas, estoy durmiendo. A la madrugada. Y a la madrugada, despierto yo con la idea. Digo, no, ya, de una vez, Jessica. Después de que me levanté, ya me acuerdo. Después fue la onda. Y entonces ya, no, vea, Entonces ya Jessica a las 6 de la mañana tiene como 5 mensajes represados con mis ideas cuando se me dio insomnio la noche. Así es. es. La otra forma en la que yo soluciono los problemas, y he tenido ese problema, y es que yo tengo un chicharrón allí, y yo me siento en la computadora y yo no me paro ni para ir al baño porque yo digo hasta que no encuentre el error yo no me puedo parar de aquí. Porque tú tienes bastante disciplina. Si uno está allí y uno dice no. Y saben, cuando yo voy al baño a hacer pis, yo digo, ay, esto lo podemos solucionar así. Y yo salgo del baño. Despegarse del computador sirve. Te lo juro porque el cerebro está allí bloqueado. Exacto, despegarse sirve. Mira que yo en esa parte, mira que yo casi no sufro de eso. Yo tengo una filosofía y es que cuando me siento en el computador a trabajar, es a trabajar. Si no, hago cualquier otra cosa. Yo tengo mucho tiempo de ocio, honestamente, o sea, no me da miedo decirlo. No me da miedo decir que soy super gamer y que tengo un tiempo de ocio increíble, pero es porque por filosofía tengo claro que cuando me siento a trabajar es a trabajar. Y ahí sí no me para nadie, hasta que esa idea sale completica y se transforma en algo. No soy muy fan de coger un trabajo a pedacitos y entonces mañana le hago otra cosita y pasado mañana. Yo sé que hay gente muy disciplinada y lo hace y es válido la forma. O sea, creo que cada uno como profesional encuentra su método de trabajo. El mío más es, si yo me voy a sentar a trabajar, es a trabajar. Si yo voy a, no tengo
digamos que esa inspiración, porque parezco artista, maldita sea, pero soy contadora, si no tengo ese nivel de inspiración, no me meto porque sé que no va a resultar nada. O sea, yo sí tengo clara conciencia de que si estoy enfocada, lo hago supremamente rápido. Entonces, yo digo, ¿para qué no voy a matar 3 días forzando mi cerebro a que saque una idea que no va a salir? Si cuando está la genialidad, porque la presión cae, se revienta solo, entonces... Es que a mí me pasa, yo digo, hoy hay que revisar tal cliente, pero como que yo digo, no, es que esto es un chicharrón y trabajemos al otro cliente, lo hacemos al otro día, ya como que tengo las pilas puestas. La evolución, sí. Digamos que el subconsciente va trabajando un poco más las tareas para que cuando te sientes ya llegas con una idea un poco más clara de cómo afrontar la situación, porque también es eso, o sea, a veces he visto muchas personas que se estancan es porque se sientan a pensar y a sobrepensar. Y a veces eso sobrepensar afecta mucho más de lo que debería, porque no le permite a las personas evolucionar en otras tareas o en otras áreas donde seguramente pueden llegar a lograr una mejor eficiencia. Como se dice, sin miedo al éxito. Sí, exacto, sin miedo al éxito. Ahora, al final del día, querida comunidad, echando a perder se aprende. O sea, y no se estanque, levante la mano. Si no sabe, no se estanque, levante la mano. Pregúntele a un colega. Somos tan buenos como la comunidad que nos respalda. Exacto. Y esa es una filosofía. No, y la invitación aquí también nos pueden escribir por las redes, y si tienen alguna inquietud o algo, con mucho gusto nos pueden consultar. Nosotros claro que sacamos el espacio y les ayudamos con sus inquietudes que tengan. Aquí estamos para ayudarnos. Total. Y es un espacio saludable, porque he conocido espacios o he visto espacios donde la persona pregunta y se le van con todo. Y uno dice, ay no, pero por favor, tampoco. O sea, está bien. Ahora, si es empleado mío y me pregunta una pendejada, yo sí le digo, ¿en serio? Corre el riesgo de ir a descargas. Corre el riesgo de que se vea con un regaño muy bueno, porque este está conmigo. O como yo les digo, maneje el anonimato. Están usando el 100% de tu cerebro. No, yo le digo, hay frases que le digo que suenan muy agresivas. En mi tierra lo que se repite es bala. Es que hay personas que están tratando con uno que... Y siempre he desconfiado mucho de eso. Yo creo que uno tiene que tener también claridad de que este es un trabajo que sí requiere cierto nivel de retentiva. Sí, o sea, pero existen personas que te preguntan 50,000 veces la misma vaina y uno dice, no, pero tampoco. O sea, yo creo que hay cosas que sí requiere esta profesión y es que uno vaya teniendo retentiva de temas, de cosas, de situaciones que se desarrollaron de una forma y se solucionaron. Porque así como está esa situación, llegan otras muy similares. Sí, entonces uno tiene que tener como ese background de cómo lo solucioné en ese momento. Una de las cosas que yo hice cuando comencé a trabajar era consultar el archivo. Yo siempre entraba a una empresa y consultaba el archivo. Consultaba, por ejemplo, a mí no me tenían que decir, ¿cómo digito este gasto, esta factura de servicios? Yo llegaba y revisaba en el archivo, en el comprobante anterior, cómo se había digitado. Y dependiendo, digamos que después con mi conocimiento, el poco que tenía, validaba que lo que estuviera ahí realmente pues con mi idea concordara. Si concordaba, se fue. Bueno, si el contador ya llegó con una nueva idea y me dijo, eso está malo, pues corregiré, ¿no? Pero digamos que no me limitaba porque alguien no me enseñó. Porque también en mi carrera he visto muchas personas que dicen, no, es que eso no me lo han enseñado. Total. Y entonces uno dice, pero ¿dónde está tu iniciativa para hacer? ¿No? O sea, yo creo que hay cosas que no se tienen tanto que enseñar, sino más yo como iniciativa, hágalo. El profesionalismo se limita. Empiece. Posiblemente te saldrá mal, pero créeme que el esfuerzo valdrá la pena. ¿Por qué? Porque mire, yo tuve un caso particular de una contadora muy odiosa que fue yo tuve jefes muy odiosos. ¿En serio? En serio. O sea, yo no, mentira, sí, yo sí. Yo tuve una jefe que no era mala, era maldita. No era mala, era maldita. No, en serio, era maldita. Como la que me dijo a mí que retires de contaduría, que son los suyos. Peor. Mira, apenas arrancando. Era tan maldita. Superó los límites. Era tan maldita que había un recibo así, que era eterno, que era en esa época, porque en esa época no existía lo que existe hoy. Que tú tienes un gasto grande de 50,000 facturas, 50 facturas, 60 facturas, por ejemplo, en ese caso era
era una empresa que tenía muchos puntos de venta, entonces tenía 50 servicios de telefonía que llegaban por cada punto de venta llegaba. Y eso tenía un IVA descontable en su momento y tenía ciertos temas que se tenían que llevar al descontable y toda la vuelta, todo el tema, y a un IVA transitorio que en ese tiempo estaba. Entonces resulta que era un ingreso que barato podría tener unos 300 registros, porque más o menos eran 300 puntos de venta. 300 registros solamente de la cuenta del gasto, porque acuérdense que viene la cuenta del IVA y la cuenta por pagar y todo el tema que se viene con el proceso. Llegaba esta contadora y porque un concepto se me pegara, que tú vas digitando el concepto y es el mismo recibo, pero ahorita que el que sigue no es del punto tal, sino del punto tal, se iba mirando así, a ver si el punto lo había escrito bien, el punto lo tenía que identificar en las políticas de cómo identificar, a colocar punto la vieja, punto tal cosa, ellos matriculaban el punto con un nombre así particular, y se me iba punto la vieja acá y punto la vieja más abajo, y decía, esto está mal. De una vez lo anulaba, de una vez borraba todos los registros, todos, repitan. Y en esa época no había lo que existe hoy, que si ustedes no tienen un software que haga eso, boten ese maldito software porque no funciona. No, en serio, no es chiste, de verdad. Hoy en día, cuando yo tengo un registro grande, generalmente los sistemas permiten importar un archivo plano con la información. Entonces, no es tan difícil borrar porque simplemente te metes al archivo plano, cambias el renglón que se te fue mal y vuelves e importas el archivo plano. O hay otros sistemas que ya lo dejan editar en el mismo comprobante. Y hay otros que en el mismo comprobante te dejan editar. Depende de los permisos de perfil. Cállate, el sistema dejaba de editar en el comprobante. Y te lo borraba. Y ella me lo borraba. No, era que era maldita, No, ¿saben? Para terminar ya la sección, con esto que cuenta la doctora Olga, la invitación también es que si ustedes son contadores con mucha experiencia, en serio sean muy amables compartiendo esa experiencia y enseñando esos temas, porque no hay cosa más horrible, y lo digo por experiencia propia, que uno tener al lado a una persona que tiene mucho conocimiento, pero que es muy odiosa para transmitirlo y no le gusta compartir ese conocimiento. Eso es muy maluco, la verdad. Lo que es muy cerrada para transmitir. Sí, es muy cerrada. Sí, o sea, a veces es muy porque como que sienten que pierden poder. Sí. Y al contrario, lejos de perder poder, o sea, lo que pierde es una oportunidad de mejorar el trabajo, de optimizar el trabajo del que está. Claro, porque está capacitando su grupo. Yo compartiendo su mis equipo, conocimientos. como decía el doctor Feidi, o sea, está formando un equipo para optimizar su departamento, para que como tal el resultado de su área y el resultado de todo el proceso contable sea yo eficaz. Compartiendo mis conocimientos, personalmente he adquirido nuevos conocimientos. No, y hay personajes que llegan hay empleados o personajes que llegan a asesorarte. Tú piensas que vas a asesorarlos y mentiras que te salen asesorando y te salen indicando una mejor forma de hacer las tareas. Entonces, uno lejos, cuando uno comparte, también recibe y aprende. Y eso es una parte muy esencial de la vida profesional y de la vida como independientes. Y pues digamos que si como propósito para el 2022 la comunidad, algunos miembros de la comunidad tienen pensado que deben o creen que es posible montar su propia empresa, crear su propia firma, lo que siempre les digo es háganlo con total disposición de prestar un buen servicio, que el buen servicio siempre habrá y siempre va a ser el mejor voz a voz que cualquier persona pueda tener. Y esa es como la idea. Ahora, el reto, ¿cuál es el reto? El reto es que tiene que estar pendiente de sus impuestos, de sus declaraciones, de pagar los empleados que tenga, de hacer una inversión que siempre va a tener que garantizar su optimización del servicio. Porque imagínense ustedes abrir una firma y no tener internet en la oficina. Exacto. A ver, ¿cómo qué? ¿Es cierto? O no tener un espacio donde trabajar y reunir la gente para trabajar, para debatir temas. Si bien la virtualidad llegó para quedarse por el efecto COVID, pues, hombre, hay veces que hay temas que se tienen que tratar. Sabes que hoy en más día personalmente. yo pienso que en las firmas de consultoría, como en nuestro caso, es muy importante contar por la misma situación del COVID, contar con una sala de videoconferencias, claro. Porque tú ya no estás en tiempo de irte donde el cliente, y no por este confinamiento que se avecina, atender virtualmente.
muchos y contar temas. con Y todos los equipos y para también es poderlo un hacer. llamado para que también hagamos y le demos espacio a esto, porque es que el cliente también tiene que innovar en esto. Hay cosas muy especiales, es que muchos clientes que lo quieren ver a uno ahí porque sí, y resulta que no, que hay cosas que se pueden arreglar desde la virtualidad. Y entonces que el hecho es que el doctor, es que usted hace tiempo no viene, y no es que no venga, hombre, si te atiendo todos los días te recibo un email y te lo contesto. Si a cada rato estoy yendo a tu oficina a charlar contigo, no, es que yo no tengo por qué estar ahí todo el tiempo, o sea, y esas son cosas que siempre se sufren mucho en el tema de la independencia, y es que la mayoría de los clientes quieren tener un contador, pero lo quieren tener independiente para que no cueste supuestamente, pero 7x24, y ahí es que para eso no se saca una oficina. Una oficina no se saca para atender un único cliente, se saca para atender un grupo de clientes. Y es organizar, concientizar mucho al cliente, en manejar mucho los tiempos, prever esas fallas de la página de la DIAN, prever esos infortunios y no dejar para última hora. Eso es muchachos, muy importante. muchas gracias por acompañarnos. Sí, aquí no vamos a quedar. No, aquí seguimos de largo. Hablamos de nuestra profesión y nos enamoramos de los problemas que tenemos, ¿no? Esto no es más, esto es una comunidad o un grupo de apoyo. Las dos. Muchas gracias a todos por acompañarnos, de verdad que fue un momento muy, muy chévere, pues pudieron escuchar nuestras experiencias. También pudimos expresar nuestros sentimientos. Sí. Y nuestros desahogamientos para el 2022. La idea que tenemos para avanzar y para seguir. Les agradecemos muchísimo a la doctora Olga, a la doctora Jessica, muchas gracias. Gracias a por ti, estar aquí trading. Y por acompañarnos en este día. Gracias a la comunidad que estuvo pendiente de nosotros, escuchando nuestras quejas y nuestras diatribas emocionales y profesionales. Y es un placer haber compartido con ustedes hoy. Feliz Muchas gracias, noche, chao. chao.